Es tiempo para que escuchemos el mensaje, la palabra de Dios en esta tarde. Si es que para eso, hermanos, les invito, abramos nuestras Biblias y vamos a abrir nuestras Biblias y ir al Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar hablando de un tema bien importante en esta noche. Y ese tema es la tentación. Cuando vemos Santiago capítulo 1, versículo 12, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Vengamos en palabras de oración y pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe en su palabra. Oremos. Padre de los cielos, hemos leído esta porción de tu palabra, exaltamos tu nombre. Tu palabra nos dice, nos muestra que es inspirada por ti, oh Dios, y es poderosa para cambiar, para transformar, para redarguir, para salvar. Y si hay cosas, Señor, en esta tarde para cambiar en nuestra vida, te invitamos, oh Dios Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad, que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción y que podamos entender las cosas que nos están deteniendo espiritualmente, las cosas que quieren alejarnos de ti. Pero ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos a través de tu palabra, exhórtanos, consuélanos, edifícanos. Reconozco que soy nada sin ti y no podemos hacer nada sin tu Espíritu Santo. Pero tu palabra nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso te pedimos de tu fuerza, que podamos aprender de ti. Nos humillamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria sea al Señor. El tema de esta noche, la tentación. Tentación nos viene a todos. Nadie es excepción. Puede darse cuenta o usted puede ver a alguien, hombre o mujer, que se ve bien santo, bien dedicado al Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, en esta carne, va a haber tentaciones. Y por eso tenemos que saber acerca de eso. Porque lo que nosotros aprendemos cuando nos juntamos es lo que nos va a ayudar cuando estamos en el trabajo. Es lo que nos va a ayudar cuando estamos en la escuela, en donde quiera que estamos. Es lo que nos va a ayudar cuando nos encontramos en aquellos momentos solos. Pero sin embargo, no estamos enteramente solos, porque Jesucristo está con usted y conmigo. Si lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nosotros podemos conectarnos a través de nuestro espíritu humano y conectarnos con Dios, hablar con Él. Pero la palabra nos dice, bendito el hombre que puede pasar la prueba. Cuando dice el hombre, está hablando de la humanidad. Así que está hablando al hombre así como a la mujer. Cualquiera que tiene cuerpo de sangre y carne puede ser tentado. Pero dice que el que puede pasar la prueba. ¿Y qué es lo que hace la tentación? La tentación viene a querer hacernos apartarnos de Dios. Pero sepa que la palabra de Dios dice, bendito la persona
Bendita es la persona que puede pelear contra la tentación. Cuando esa persona puede resistir la tentación. Cuando lo que está en nuestro corazón es probado, que Dios permite que seamos probados, porque Dios quiere conocer que cuando nosotros venimos a un camino de fin, a hacer una decisión, ¿qué es lo que va a encontrar Dios en nuestro corazón? Va a encontrar que amamos a Dios más que nuestra propia vida, o va a encontrar que amamos nuestra vida más que Dios. Va a encontrar que lo que escogemos es bueno o escogemos lo malo. Si es que, cuando dice la palabra, cuando es probado, recibirá la corona de vida. Porque hay una corona de vida que le espera a usted y a mí. Y esa corona de vida es eterna vida. No solo son 80 a 100 años que mucha gente podrá vivir en esta vida, pero una gente ni eso vive, porque cosas pasan en la vida, accidentes, problemas con la salud y muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos muestra que cuando hemos resistido la tentación, cuando hemos luchado dentro de nosotros mismos contra el pecado, aquellas cosas que nos han querido apartar de Dios, y nos paramos firmes en Cristo Jesús y le decimos: Señor, ayúdame, que con tu poder, con tu fuerza, paso esta tentación. Y cuando hemos sido probados y hemos vencido en el nombre de Jesús, porque hemos recibido de la fuerza de Dios, porque mire, cualquiera que trata de pelear contra la tentación con sus propias fuerzas va a fallar tarde o temprano. Pero ¿cómo podemos en este mundo que está lleno de tentaciones? Pues tenemos un Dios que vive, una viva esperanza, y tenemos que recibir de sus fuerzas. Y cuando nosotros agarramos de la fuerza de Dios, podremos vencer. Ahora, ¿cómo puedo yo recibir de la fuerza de Dios? Por medio de sometimiento a la palabra de Dios. Tenemos la instrucción en la Biblia, el mapa, cómo llegar al cielo en la Biblia. Y la palabra nos dice: cuando hemos sido probados, recibiremos la corona de vida que el Señor ha prometido a todos aquellos que le aman. Ya ve que muchos pueden decir: yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero cuando somos probados, tenemos que ser probados, hermanos. Y la manera que somos probados es cuando hay cosas que vienen contra nosotros, que quieren apartarnos de Dios. ¿Vamos a ir tras aquellas cosas o vamos a quedar fijo viendo hacia adelante a Cristo Jesús, al blanco perfecto? Así es que, cuando vemos cómo las tentaciones comienzan, vamos a ver, cuando la tentación viene en una forma bien escondida. ¿En qué manera? Por ejemplo, muchas tentaciones, cuando vienen, las tentaciones vienen muchas veces en la mente, un pensamiento. Y los pensamientos vienen a la mente. ¿Cómo? Viene como un pensamiento que es contra la palabra de Dios, contra la palabra que ha sido dada a nosotros. Porque acuérdese que el que sigue un mapa para llegar a un destino y no lo sigue correctamente, no llegará a ese destino. Pero nosotros tenemos la Santa Biblia, que es el mapa para llegar al cielo. Y el que la sigue, la obedece, puede llegar al final. Pero a veces hay pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios y quieren que nosotros nos desviemos del camino, sea para la derecha o la izquierda. Y cuando estos pensamientos vienen, casi inmediatamente, si nosotros no somos sobrios,
en el momento de aquellos pensamientos que están allí en nuestra mente, contrarios a la palabra de Dios, y empezamos a dejar que esos pensamientos queden allí más que lo que tienen que quedarse, empieza nuestras emociones a actuar juntamente con aquellos pensamientos que empiezan a moverse a nuestras emociones. Y empiezan nuestras emociones a hacerse fuertes para aquel pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Ahora nuestras emociones y nuestras mentes va empezando más sobre aquel pecado, sobre aquella cosa. Y cuando estas dos cosas empiezan a suceder casi simultáneamente y inmediatamente, nuestra voluntad propia que ha sido dado por Dios empieza a debilitarse. Aquella voluntad para decirle no al pecado. Porque cuando nosotros le decimos no a algo y todavía lo seguimos viendo, lo seguimos codiciando, lo seguimos viendo, pues nuestras emociones empiezan a acercarse más a aquello. Nuestros pensamientos empiezan a apoderarse más a solo pensar en aquello. Y nuestra voluntad se encuentra después debilitándose. Y esto es el vicio, esto es la trampa del diablo, que cómo él trabaja. Pero nosotros hemos sido dados armas poderosas en Cristo Jesús. Jesús dijo que él había venido a destruir las obras del diablo. Y parte de las obras del diablo es los ataques a la mente del humano. El ataque que quiere hacernos alejarnos de Dios. Pero gloria a Dios que Dios, el Espíritu Santo, nos trae y nos recuerda la palabra para traernos y mantenernos en la palabra, en el camino. Así que vemos que después los pensamientos y las emociones trabajan en contra para hacernos caer. Pero está nuestra decisión, nuestra voluntad. ¿Vamos a seguir pensando en lo malo o lo voy a reprender y sacarlo en el nombre de Jesús? Porque lo más que me quedo pensando de aquello, lo más que aquello se va a fortalecer. ¿Y por qué se va a fortalecer? Porque después ya en las emociones van a estar ya queriendo acercarse allá. Van a estar deseando aquello. Y después nuestra voluntad se va a debilitar. Y esto es algo que sucede rápido, simultáneamente. Y pasa tan rápido que la boca habla al no más que el pensamiento llega. ¿O no le ha sucedido a usted que alguien le habla unas palabras a usted y de repente esas palabras que acaban de entrar en nuestros oídos empiezan a hacerle la sangre ponerse caliente con ira? ¿Por qué? Y a veces quiere responder en una forma enojado o enojada. Pero es bueno tomar un paso a pensar y verlo cómo todo esto sucede. Porque eso es tan rápido. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios es más rápido de que todas estas cosas sucedan. La palabra de Dios que mora en nuestro corazón, en nuestra mente, que cuando todas estas cosas vienen a nuestra mente, contrario a la palabra, y quieren apoderarse de nuestras emociones, el Espíritu Santo viene y nos recuerda y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y nos hace pensar en lo que vamos a decir, en lo que estamos pensando, y nos trae a la palabra del Señor y nos dice, seguir la paz con todos. Y después decimos, mejor guardo mi lengua. El que guarda su lengua, el que guarda su boca, guarda su alma. Y a veces hay días que son peores que otros porque se sienten que hay uno tras otro. Y montañas de problemas que nos vienen, que esa montaña ya se va a caer sobre nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios es más grande que cualquier montaña. Y por eso podemos confiar en Él. Y esto es lo que quiere decir para un cristiano verdadero, que tiene que vencer día por día teniendo victoria en Cristo Jesús. En esta iglesia, amados hermanos, somos enseñados para vencer. Somos enseñados para ser soldados para Cristo. ¿Y cómo es el ser soldado para Cristo? No estoy hablando
de un soldado de que vamos a formarte en una cosa aquí, que vamos a hacer algo que es contra la palabra o contra la ley. No. Pero cuando el mal quiere tomar control sobre nuestra mente o nuestra vida, vamos a quedarnos firmes en el Señor Jesucristo y no ser vencidos por el mal, sino que ser luz en medio de las tinieblas, hacer un vivo testimonio para otras vidas, que otras vidas puedan ver la luz de Cristo en nosotros. Y a eso somos llamados, para hacer la diferencia en lo que es bien, entre lo que es bien y el mal, para la gloria de Dios. Si es que si nosotros permitimos que nuestros pensamientos y nuestras emociones se vayan de control, fuera de control, esto es cuando se pone peligroso. ¿Por qué? Cuando empezamos a pensar más en aquellos pensamientos, empezamos a tomar placer en aquellos pensamientos que están ahí en nuestra mente, más de lo que tienen que estar. Y después eso a nuestras emociones. Y ahí después nuestras emociones son atraídas a aquel pensamiento y que ya estamos pensando. Y eso es peligroso. Pero ¿por qué un cristiano se puede encontrar en una situación así? Y a veces puede ser alguien que dice, yo sé que tengo un problema. Y ese problema puede bien ser un mal hábito. Hay gente que puede tener un problema con el licor, tomar. Otros con el cigarro. Y a veces hay otra gente que puede tener malos hábitos en su comportamiento. Y que la gente está tan acostumbrada en hacerlo. Y hasta sabe que es en contra de la palabra de Dios. Pero la gente dice, pero Señor, tú me sabes, perdóname Señor. Y lo sigue haciendo. Pero sí, el Señor sabe que somos así. Pero no quiere que sigamos así. Porque ahora deberíamos ser mejor de lo que éramos ayer. Y mañana tendríamos que ser mejor que lo que somos hoy. Y cuando decimos, pero ¿por qué? Es que hay muchos cristianos que como que están batallando con la tentación en sus vidas y como que el diablo les va a ganar. ¿Cómo es eso si tenemos un Dios de poder? Voy a solo preguntar hacer unas preguntas. ¿Ha orado este día? ¿Ha leído la palabra este día? ¿Ha obedecido a Dios en lo que tú has leído este día? Estoy hablando de aquellas cosas que el Señor le ha abierto su y mi entendimiento y nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo en esa porción de la palabra. Hemos obedecido eso. Y otra cosa, nos congregamos durante la semana. Sí, porque estamos aquí, gloria al Señor. Pero esa es la cosa, ¿ves? Que no solo estamos aquí para llenar un tiempo o cantar unas alabanzas y entrar en una rutina. Esto no es una rutina. No estamos aquí para servir a un Dios muerto. Estamos aquí para servir a un Dios vivo que se manifiesta a su pueblo, que rompe las cadenas del pecado. Y estoy hablando de las cosas donde hay gente que no pueda perdonarse entre sí mismo, pero que años la gente no se pudo ver entre ellos mismos, pero que Dios las rompe de adentro. Cosas que están fuera de nuestro control. Y cuando nosotros empezamos a orar en una oración efectiva, y la razón por qué oramos es porque cuando hablamos con Dios, Dios nos fortalece en el espíritu. ¿Y sabe lo que eso hace cuando nos fortalecemos en el espíritu y la tentación viene? ¿Sabe que no va a ser tan fácil para que nuestra voluntad se debilite y que nosotros vamos a estirar nuestra mano al pecado? Ese es el poder de la oración en la vida del cristiano. Pero después también, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia cada día? Pues la Biblia es la instrucción de la palabra a nuestra vida. Porque si yo leo la Biblia, después voy a saber qué es lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Así es que ahora tengo una doble arma a mi lado. Me estoy fortaleciendo en el espíritu para decirle no al pecado, y a la misma vez voy a saber qué es pecado y lo que no es pecado, porque la palabra me lo dice. Si es que
Cuando yo hago esas dos cosas, eso debe de llevarme a la tercera, que es obedecer a la palabra de Dios. Porque allí es donde yo voy a mostrarle obediencia a Dios, a la palabra. Voy a empezar a practicar utilizando las armas que Dios me ha dado. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a experimentar y ver la gloria de Dios en nuestra vida y alrededor. Y vamos a empezar a ver las cosas diferentes como las veíamos antes. Porque Dios va a abrir nuestros ojos espirituales para ver las cosas que no se ven. Gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando nos congregamos cada semana, no será aburrido. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente que va a la iglesia, y no estoy hablando de gente nueva. Estoy hablando de gente que se dice cristiano y que ha estado por años y yendo a una iglesia, pero a la misma vez todavía están aprendiendo. Ya no han aprendido las cosas básicas, sino que todavía están aprendiendo. Pero ve que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios cada día y nos regocijamos en el Señor porque tenemos una comunión íntima con Dios y vemos las bendiciones del Señor y cómo la palabra de Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿sabe lo que pasa? Cuando nosotros nos reunimos a la iglesia al fin de la semana, decimos amén. Venimos a decir gloria a Dios porque Dios ya nos dio esa palabra durante la semana. Y cuando venimos aquí, venimos a conectarnos en el Espíritu y decimos gloria a Dios porque Dios ya me dio esa palabra en experiencias. Dios me habló esa palabra en esta semana y ahora Dios me la está confirmando con el pastor y con el líder. Amén, gloria a Dios. Ahora la palabra viene a ser una confirmación de lo que ya hemos recibido y ahora estamos aquí recibiendo confirmación de esa palabra. Gloria a Jesús. Y ahora vemos de que vamos a estar viviendo la palabra y después Dios va a estar confirmándola en su palabra. Y ese es el Espíritu de Dios obrando y conectando a su pueblo en el mismo Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Si es que cuando la gente cae en pecado, a veces ellos se culpan con otra gente. Hay unos que son rápidos a señalar el dedo y a culpar a otros. Viene a la iglesia, hermano, usted dice, no, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios le enseña? No, no es Dios. Es que el hermano Julano tal me dijo esto, o el otro no me dio la mano. Ahora, somos rápidos a culpar a otro, pero perdemos el punto principal. Que cuando tenemos una conexión con Dios, una comunión con Dios cada día, ir a la iglesia no tiene nada que ver con el que está a mi lado. Tiene que ver con si amo a Dios o no. Porque si yo voy a la iglesia o no, todavía la tentación me va a llegar a la vida. Si oro o no oro, la tentación todavía va a llegar a la vida. Si leo la Biblia o no, todavía las tentaciones me van a atacar cada día. Y la diferencia es lo que tú vas a hacer con eso de tentación cada día. Y vamos a ver, porque el que obedece a Dios va a vivir una vida victoriosa. Y eso es lo que hace una diferencia en el cristiano espiritual que ha madurado. Porque el cristiano que ha madurado va a decir, no, yo reconozco que Jesús es el que me salvó mi alma. Cuando yo estaba en mis problemas, en lo más peor, nadie vino a romperme esas cadenas. Jesucristo lo hizo. Él es el que me convenció. Nadie más me ha convencido. Si es que cuando nosotros reconocemos eso, pues esto no se trata de otras personas. Se trata de usted y Dios. De yo y Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero cuando las personas caen en pecado, porque usted ve, el pecado trae vergüenza. Es vergonzoso. Y cuando la gente peca, se siente avergonzado. Y cuando la gente se avergüenza, se esconde. Porque a veces hay gente que dice, no. Y ya está trabajando el diablo en la mente. Ya está trabajando en la mente. Él no está perdiendo tiempo. Y él está ahí trabajando en la mente diciendo, sí, es verdad. Dios es santo y usted acaba de pecar. Eso es vergonzoso. Ya no puedes ir a la iglesia. Eso es lo que viene a la mente. Y después la gente ahí está diciendo, sí, la verdad es que yo ya no puedo orar porque Dios no me va a aceptar la oración y ahora ya no puedo leer la Biblia. Y ya son cosas que el diablo ya está poniendo en la mente allí.
y empezando a trabajar en las emociones también para apartarte de Dios. Pero cuando estamos firmes en Cristo, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios vendrá a nuestra mente y nos va a decir, pero Señor, tu palabra me dice, por tanto Dios amó al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito, que el que cree en Él no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Así es que, y lo va a hacer recordar que la Biblia nos enseña que Jesús se despojó de sí mismo, de allá desde el cielo, en toda su gloria, esplendor y majestad, y vino a morir en la cruz por mí. Así es que uno va a reaccionar y decir, yo no le voy a hacer caso a estos pensamientos, pues, porque yo sé que Dios me ama, su palabra me lo dice, voy a buscar del Señor, me voy a arrepentir, le voy a decir, Señor, perdóname, edifícame, consuélame, levántame. Y va a ver que Dios te restaurará, porque Dios quiere restaurarte. Vas a ver otro ejemplo. Si alguien ha pecado y después tener vida el otro día, pues ¿quién nos da la vida? Dios. Si es que si Dios te ha dado vida ese otro día, eso quiere decir que es su misericordia, esa es evidencia de que la misericordia de Dios se ha renovado, y eso te testifica que Dios todavía te ha dado de misericordia. Y si te ha dado misericordia, te ha dado oportunidad para ponerte a cuenta con Dios. Así es que gloria a Dios, porque esa es otra evidencia de que Dios quiere salvar mi alma, porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y si Él me ha dado vida este día, eso quiere decir que este día he tenido misericordia de Dios, oportunidad para ponerme a cuenta con Dios. Un buen Dios que servimos. Ese es el amor de Dios. Ahora, cuando vemos Santiago, capítulo 1, versículo 13. Pero hay otra gente que se va por otro lado. Y hay otra gente que en vez de señalar a otros, empiezan a señalar a Dios y dicen que es por la culpa de Dios. Pero dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si es que a veces el diablo pone en la mente de la gente cuando ya han caído en pecado, y la gente dice, no, era Dios el que me tentó y ahora yo estoy caído. Pero no es Dios el que los ha tentado, porque Dios no puede ser tentado con el mal. Y la intención del Señor no es que nosotros caigamos, pero que nosotros lleguemos hasta el final, a la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si es que hay cosas en la vida que nos atraen, que lo que es las concupiscencias, y cuando las personas empiezan a atraerse a esas cosas, como dijimos al principio, por medio de los pensamientos, las emociones, que van esas cosas contrarias a la palabra de Dios, ahí es cuando la persona, por sus propias concupiscencias, empiezan a ser atraídos a las cosas de la carne y del mundo. Y empiezan a ser atraídos a aquello. Pero esto es lo que la Biblia dice, los deseos de la carne. Mientras usted y yo estamos en esta vida, tenemos un cuerpo de carne y sangre. No tenemos todavía el cuerpo glorificado, pero tendremos el cuerpo glorificado cuando Jesucristo venga por su iglesia. Ahí tendremos el cuerpo glorificado, donde ya no es un cuerpo de pecado, pero un cuerpo santo, glorificado, donde ya no tendremos dolor, donde ya no tendremos angustia, donde tendremos fuerzas para siempre, donde veremos la gloria de Dios siempre. Hay gente que dice, ¿para qué quiero ir al cielo solo para cantar aleluyas? Y eso es aburrido. La gente piensa que va a estar allá con este cuerpo.
Vamos a estar en un cuerpo glorificado lleno de gozo. Pero lo que pasa es que cuando los deseos de la carne son atraídos a las cosas malas, porque dejamos que aquel pensamiento esté ahí más que lo que tiene que hacer, y nuestras emociones empiezan a descontrolarse y nuestra voluntad se debilita. Después vemos aquí el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, déjeme explicar esto. Cuando la concupiscencia se ha concebido, cuando la voluntad humana, la propia voluntad, se debilita, los deseos se van a apoderar por medio de los pensamientos y las emociones. Y a veces la gente lo siente tan fuerte que ellos están diciendo no, pero todavía ya están ahí, porque ya su voluntad está tan débil y lo han dejado tanto tiempo, descuidado su vida de oración, ir a la iglesia, congregarse, y porque el diablo los ha estado engañando, diciendo no, pero puedes orar en la casa, puedes cantar en la casa, puedes leer la Biblia en la casa, no necesitas ir a la iglesia. Pero la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos, porque Dios le agrada cuando nosotros nos congregamos y le alabamos su nombre, porque la palabra de Dios dice que, ¿verdad?, Dios se mueve en medio de su pueblo que le alaba. Y cuando la gente no va a buscar el consejo de Dios y se quedan en la casa y dicen voy a leer la Biblia en la casa, vamos a hacer culto en la casa, ¿y qué? Después, poco a poco, empiezan a debilitarse espiritualmente. Porque cuando están en lo confortable de su casa, no es lo mismo como congregarse en la iglesia. Porque la palabra nos manda a congregarnos. Y cuando la voluntad ha sido debilitado tanto, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Porque la tentación no nos va a acercar a Dios, sino que la tentación nos va a llevar a complacer los deseos de la carne. Y lo de la carne es en contra de las cosas del Espíritu. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted trata de leer la Biblia, a veces los ojos le ponen todos, ¿verdad?, que se quiere dormir? O cuando quiere orar, ¿verdad? Pero la carne no quiere buscar a Dios. Y cuando trae pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Si es que cuando ya no está debilitado la voluntad, la fuerza de voluntad para decirle no al pecado, porque los deseos de la carne se han apoderado, y por esto es que el cristiano tiene que seguir congregándose, escuchando la palabra de Dios, orar en su casa, no solo cuando nos congregamos, tiene que tener su comunión con Dios. Y así eso es lo que nosotros le ayudamos a las vidas, que puedan tener una comunión con Dios, que se conectan con Dios. Y cuando nosotros sabemos cómo hablar con Dios, cómo conectarse con Dios, digamos, por un ejemplo, si uno de ustedes tiene el número de un celebrity, ¿verdad?, alguien famoso, y muchas veces hay gente que dice, mire, yo quiero hablar con esa persona, me puede dar el número de teléfono de ellos. Pero ¿sabe qué? Qué bueno es tener el número de teléfono de Dios. Ahora, estoy hablando eso espiritualmente. Qué bueno es cuando uno puede venir a Dios y decir, Señor, tengo este problema, ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que tiene la gente rica? Ellos tienen mansión, barcos y todo, pero ¿qué tiene el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Que es el dueño del oro y la plata y del universo entero. El que puede hacernos sentir llenos de gozo, que da todas las cosas. Y cuando nos conectamos con Él y le podemos decir todas las cosas, gloria sea el nombre de Dios. Cuando nosotros podemos hacer eso, va a ser bien difícil que caigamos en pecado. Va a ser más difícil para que nosotros dejemos a Dios.
Va a ser más difícil para que seamos engañados para volver al pecado. Así que cuando esto pasa, porque cuando un cristiano para de orar, para de leer la palabra, espiritualmente muchas veces no se dan cuenta, pero están tomando paso por paso para atrás en su vida espiritual. Y allí es cuando vemos que las tentaciones que vienen cada día, esos pensamientos empiezan a apoderarse, esas emociones empiezan a debilitar la voluntad. Y cuando alguien está tan alejado de Dios y está tan debilitado espiritualmente, ahí es donde estrecha su mano para cometer pecado. ¿Y sabe cuándo peca? ¿Qué pasa? Después el Espíritu Santo, siendo contristado, él se puede a veces ir de esa vida por el pecado que cometió. Porque no escucharon, ¿ve? Porque Dios nos ama tanto que cuando estamos ahí con esa comunión con Dios, estamos leyendo la palabra en oración, congregándonos, pero cuando empezamos a tomar un paso para atrás, Dios nos ama tanto que Él nos habla a través de su palabra, de su Espíritu Santo, y nos dice, ¿dónde vas? ¿No has orado hoy? No nos hemos comunicado. Y a veces nosotros vamos a decir, sí, ¿sabe qué? Tengo que ir a orar. Y agarramos la victoria. Pero hay gente que dice, sí, pero hoy no puedo, mañana mejor oro, mañana mejor leo la Biblia, mañana. Y ese mañana después dicen mañana. Y así como somos engañados a caer en el pecado, porque las tentaciones se ponen más fuertes, pero cualquier paso que tomamos para adelante, las tentaciones cuando vienen, fácil, lo reprendemos, lo echamos fuera, ni pensamos dos veces de eso. No lo pensamos ni dos veces. Esa es la diferencia de un hombre espiritual y uno que es carnal. Una mujer espiritual y una carnal. ¿Entendemos la diferencia? Gloria sea el nombre de Jesús. Si es que, ¿qué es lo que Dios nos aconseja en todo esto? Miremos Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Ese Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire, digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, acuérdese, caminando en el Espíritu, eso quiere decir, escuchando el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, que nos dice, lee mi palabra, haz el bien, no le pagues el mal por el bien a la otra gente. Es tiempo de orar. Y Dios nos habla en nuestra conciencia. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando estamos fuertes en el Espíritu, no vamos a ser fácilmente engañados por el pecado para caer en pecado. Y mire lo que dice el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Así que hay una batalla dentro de nosotros. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si es que eso es la batalla que hay. A veces hay gente que lo siente tan fuerte que dice, no voy a poder, no puedo vencer. No, esto es de niñez que me ha estado pasando, no puedo y siempre no. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios de poder, un Dios todopoderoso. Dios que cuando decimos imposible, Él dice, ¿qué has dicho? ¿Hay algo que es imposible para el Dios vivo? Dios hace las cosas, cuando nosotros decimos de lo imposible, Él hace las cosas posibles. Es el Dios que servimos, es el Dios que amamos, es el Dios que responde nuestras oraciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Si es que vemos eso, que hay una guerra que pasa en nosotros, en nuestra mente, en nuestros miembros, y si estamos experimentando esto en nuestra vida, la manera para hacerlo más fácil cada día es buscar a Dios, caminar en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios,
en todo lo que Él nos ayuda a entender por qué hacemos aquellas cosas. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Cuando empezamos a aprender y a obedecer, y empezamos a obedecer a Dios, empezamos a notar la diferencia. ¿Y sabe cómo empezamos a notar la diferencia? Que aquellos problemas que normalmente nos hacían caer en pecado, sentir avergonzado y todo eso, cuando estamos fuertes en el Espíritu, aquellas cosas serán como nada. Y eso es lo que Dios hace. Él destruye las obras del diablo. Pero si nosotros empezamos a retroceder, aquellas cosas empiezan a fortalecerse nuevamente. Si es que en este camino con Cristo no es de retroceder y tampoco es de estar estancado. Es de caminar en la fe hacia adelante cada día en Cristo. Así es como llegamos al final. Gloria sea el nombre de Dios. Un corto mensaje en este día, pero pienso que ha sido bien explicado para que todos lo entendamos. Podamos usar muchos ejemplos en todo, pero Dios está encima de todo problema. Así que, amados hermanos, vengamos en palabras de oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si usted siente que necesita oración, puede llegar al frente. Por el COVID y también por respetar las leyes, no les voy a poner mano. Pero cuando usted llega al frente al altar, es su señal de que usted reconoce que usted necesita de Dios. Y viene al frente no por mí, pero ante Dios, en un corazón humillado, mostrándole a Dios que en verdad necesitamos de Él, para decirle: Señor, yo necesito que obres en mí, porque yo no puedo, pero sé que tú puedes. Y yo sé que tú me puedes guiar por tu Espíritu. Y yo quiero enamorarme más de ti. Vamos a terminar donde comenzamos. Santiago capítulo 1 versículo 12. Porque ahora vamos a terminar. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada cosa que usted hace en Cristo Jesús, sometido a la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cada día, una de las cosas más grandes que el Señor nos enseñó cuando estaba aquí en la tierra, no venció a Satanás como Dios, pero como humano, con la llenura del Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros que es posible. Sin Dios es imposible, pero con Dios, el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón, es posible. Jesús lo hizo en su vida para mostrarnos a nosotros y darnos esa enseñanza. Gloria sea a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a venir en palabras de oración.